tardes, América. Buenas tardes, Europa. Agradezco la presencia de todos ustedes en este auditorio digital que hoy nos permite compartir buenas y malas en este mundo tan difícil y cambiante con la idea, la esperanza y el deseo que las buenas predominen sobre las malas. Al mismo tiempo, quiero agradecer y decirles que me siento honrado en poder expresarme ante un auditorio tan diverso e imponente. Quiero dejar sentado, antes de entrar a este tema de hoy, que siempre mis exposiciones tienden a tener como base el respeto humano, independientemente de razas, credos, sexos, posiciones políticas y económicas, y que me siento alejado de las ideologías que las hay, buenas y malas. Mi único objetivo es expresar y defender a ultranza los principios fundamentales en el derecho de familia, que no siempre se aplican en la medida y en el tiempo que corresponde. Las divergencias entre los cónyuges, parejas o convivientes no deben incluir como parte a los hijos, y el cuidador o la cuidadora no deben abusar de su rol preponderante y manipular a los niños. Mi objetivo, mi gran objetivo, es defender a ultranza los principios fundamentales que mencionaré a continuación, pero quiero aclarar previamente que en el tema que nos ocupa hay falsas denuncias y denuncias verdaderas. Como base previa para el desarrollo de nuestro tema de hoy, pretendo reunir las malignas consecuencias que sufre el niño como resultado de una falsa denuncia, antes, durante y después de la investigación para llegar a la verdad. Advertimos que ante una falsa denuncia y que resulta ser falsa, la vida no cambió para el niño, sigue al cuidado de la falsa denunciante, sigue tratado y asistido como un abusado, sigue la falsa denunciante apelando con asistencia letrada. El juez ordena el inicio de la etapa previa a la revinculación y sigue el progenitor inocente, diríamos de nacimiento, como todos los nacidos, con restricción de contacto y comunicación con sus hijos. Ante esta realidad, intentamos cada día encontrar un nuevo camino que solo pretende la búsqueda de la verdad en el menor tiempo posible, el cumplimiento de los tiempos procesales, sin excusas, porque esos tiempos son la ley, y el respeto de los principios fundamentales del derecho. El falso denunciante asuma la responsabilidad de su mal proceder, que que se disponga su tratamiento, que sea necesario en bien de sus hijos y de su familia, que se le suspenda el ejercicio del cuidado de los hijos hasta su recuperación, que se haga responsable económicamente de los daños causados. Así como muchos magistrados disponen desde el inicio de la denuncia, sin considerar el principio de inocencia, cursos que llaman de buenas masculinidades, quien les habla se opone a esta prevención infundada y en todo caso sugiere equilibrar las balanzas, así como el hombre sin ningún tipo de antecedente o de investigación tiene que hacer ese curso de buenas masculinidades, debería inmediatamente llamarse a la progenitora a que hiciera un curso de buenos cuidados maternales, porque sería una forma de equilibrar la balanza. Todavía no he logrado a pedido que lo pido, pero insistiré. Por último, debo decir que el fuero de familia que nos ocupa es distinto y especial. El objetivo no debe ser litigar. Debemos litigar para conciliar,
porque en el medio están los sentimientos de los seres humanos, la familia, los niños, los derechos superiores del niño considerados mundialmente. Y en todas las legislaciones lucen todos estos derechos, pero muchas veces son solamente declamados, mal interpretados y en algunos casos también omitidos. Los principios fundamentales a que estoy haciendo referencia y todavía no los nombré, llegó el momento que los pongamos en la conversación. Son principios constitucionales y considerados en todas las leyes y convenciones internacionales. Me refiero a la inocencia, la igualdad ante la ley, el juicio previo, la defensa en juicio y, respetando estos principios, afianzamos la justicia. El primero y fundamental, el que más se vasalla, es el principio de inocencia. En el fuero de familia, que tiene un procedimiento específico, sus temas son partes de la vida. Hacemos hincapié para que sea efectivo y justo, y deben cumplirse específicamente y, en primer lugar, el mandato procesal en tiempo y forma. Estirar los plazos del litigio que a sabiendas marca la legislación que deben ser cortos y determinados y concretos en sus objetivos, produce un perjuicio que se incrementa día a día y que con el tiempo el daño puede llegar a ser irreversible, más cuando el origen de la larga investigación termina siendo una falsa denuncia. Toda esta prevención, que si bien es importante y necesaria, debe tener un plazo y un fin. Por eso, los incidentes que se inician en la Argentina son medidas precautorias que tienden a ser de una solución preventiva inmediata, pero realmente corta. La denuncia en el fuero civil en nuestro país produce lo que les decía recién, el incidente de violencia. Y cuando hay posibilidad de tener que investigar un delito, también se inicia una causa penal. La recomposición consume tiempo y la vida pasa y tan caleando, como decía el poeta, pero los sentimientos se van dañando. Nuestra profesión sigue igual curso. Pasa el tiempo mientras protestamos, explicamos y apelamos. El fuero penal tiene como objetivo básico la investigación de un presunto delito. La mecánica procesal vigente, a mi modo de ver, incorrecta, es que el fuero civil está esperando el resultado del fuero penal. Coincidimos que los estudios y procedimientos esclarecedores de cada fuero son totalmente válidos en los dos y pueden ser utilizados y deben ser utilizados para no revictimizar a aquellos que están haciendo los estudios y que se le haga el mismo estudio en más de una oportunidad. Concluyendo esta generalidad respecto de la legislación, inferimos que está preparada en su parte procesal para que el señor juez de familia, en el término, pongámosle, de 90 días, pueda tener una idea acabada y resolver por lo menos la medida cautelar en la que impuso una restricción temporaria inaudita parte. O sea que, sin ningún traslado ni escuchar a la otra parte, se impone la medida cautelar. Si nos encontramos a una denuncia o ante una denuncia posiblemente cierta, el juez de familia debe arbitrar los medios curativos necesarios para que ese padre o esa madre, familiar o un tercero puedan recuperar el buen camino y modificar conductas indebidas. Es el caso de los progenitores para que sus hijos tengan papá y mamá, que los estudios se hagan a ambas partes en forma inmediata y seguramente se va a lograr una comprensión y que predomine en su objetivo el cuidado de los niños y sus instancias las puedan salvar de alguna otra forma. Ahora, cuando nos encontramos con una falsa denuncia, el juez de familia debe arbitrar el cumplimiento inmediato de las disposiciones legales.
Estas disposiciones indican que hay un plazo inmediato de 48 horas para poder tomar contacto con las partes, de 10 días para hacer un estudio interdisciplinario, de 30 días para tener un estudio integral. Y de ahí en adelante tiene que ir buscando, además de las soluciones intermedias, las soluciones de fondo, y si esa restricción, ese impedimento de contacto, ese impedimento de comunicación para el progenitor acusado, corresponde continuarla, amenguarla o iniciar una revinculación. Lamentablemente, no ocurre totalmente en estos tiempos y necesariamente debemos insistir que se cumpla la ley, tanto por los jueces como por los abogados y como por los demás integrantes del asesoramiento judicial. El fuero civil debe tender a la recomposición de la familia, a la recuperación de quien se compruebe haya cometido alguna falta y deba ser tratado, cualquiera sea de las partes y a veces las dos partes. El fuero penal busca un delito. Ocurre un caso muy particular que es común y corriente, que si nos encontramos ante una situación de este tipo, en donde el fuero penal demora y el fuero civil espera, estamos en una situación totalmente anormal. ¿Por qué digo esto? Porque el fuero penal puede llegar a un sobreseimiento o a una acusación, pero en el fuero civil, los tiempos que pasan deben ser considerados con mayor prontitud, porque puede el fuero civil dejar esos tiempos, ponerles un límite y tomar una determinación. Porque el tema de fondo está en que si en el fuero penal pasan 1, 2, 3 años y están buscando un delito y en ese tiempo no lo encuentran, seguramente no lo hay. Y no puede estar una causa de familia a la espera de un trabajo de otro fuero, que es cierto y respetable, pero no podemos dejar pasar los tiempos procesales del derecho civil. La constitucional, como dije en un principio, considera inocentes a los seres humanos desde su nacimiento. Si estamos embebidos en esta situación, no podemos establecer que ese principio no se cumpla y que la investigación de la inocencia tenga que ser inmediata. Es por esa causa que estamos hablando que existió la necesidad de armar, elaborar y poner en funcionamiento un observatorio de falsas denuncias, puesto que las falsas denuncias las hay y son de un número considerable. No respetar el principio de inocencia significa tratar al progenitor como un delincuente y a los niños como abusados cuando no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, se dan a publicidad estas verdaderas mentiras sin investigación periodística, ligeramente y al ataque. La justicia, que sostiene largos trámites, más tiempo de la que la ley permite, recibe acciones precautorias. Esas son preventivas y temporarias, pero los tiempos se alargan y en realidad exceden la paciencia, los sentimientos y el respeto que merece todo procedimiento. Por lo expresado, pensamos que desde la justicia debe iniciarse la inmediata recomposición de los derechos y a posteriori hacer lugar a la publicidad de la verdad que destruyó esa mentira si realmente fue una denuncia de ese tipo. Esto no es un pedido del derecho a réplica, es la publicidad de la inocencia probada. Y acá venimos al tema de fondo, después de estas generalidades, en donde pretendemos que de alguna forma el impulso desde la función del abogado permita agilizar la justicia, que se tome conciencia
de la situación que están viviendo muchas familias, y especialmente niños que no entienden ni tienen nada que ver muchas veces, ni por su edad, ni, ni por su idiosincrasia, y sin embargo se encuentran totalmente afectados. Por eso pensamos que hay distintos casos en cómo se dan un poco la finalización de los juicios. Pensamos en una acción declarativa autosatisfactiva de inocencia probada. Su texto lo explica, declarativa porque tiene que ser inmediata, autosatisfactiva porque no merece traslado a ninguna contraparte. Y de inocencia probada, en este caso, es porque generalmente el progenitor, y no me refiero a sexos, hablo en general, tiene una sentencia penal en donde o se lo sobresee o la investigación no da ningún resultado positivo y el juzgado continúa investigando por ahí un tiempo más, pero son todos los tiempos que yo rechazaba al principio, que no puede esperar el derecho civil. Entonces, con esta acción autosatisfactiva, declarativa y de inocencia probada, el juez tiene que dar fe de que el señor o la señora que ha sido denunciada es inocente, o sea, ratifica la inocencia que la Constitución y las leyes específicas y las leyes internacionales otorgan al ser humano y las pone de manifiesto. ¿Y por qué este exceso que no es tal en reconocer la inocencia que lo dice la Constitución? Porque con el tiempo que tardó el trámite, que generalmente todos tardan mucho tiempo, no se está respetando ese principio de inocencia. Entonces, si no se respetó, que haya una declaración judicial que reafirme la Constitución, los tratados y las leyes. El señor era inocente, se demoró mucho en no en demostrar su inocencia, porque acá se invirtió la carga de la prueba, que es otro de los defectos que tenemos que corregir, porque el que tiene que probar es el que acusa, no el que se defiende. Y acá se invirtió el cargo de la prueba, entonces da más necesidad a este tipo de declaración. Si nosotros insistimos como abogados ante la justicia y vamos reclamando todas las falencias, que tampoco vamos a volcarlas en el Poder Judicial, hay una serie de factores que hacen que esto se demore, pero tenemos que ir superar los factores, porque si pasan los años y no los superamos, somos todos responsables y estamos todos actuando en forma poco debida. Entonces, esto pasa con el tiempo y la medida precautoria se convierte en una sanción de hecho e ilegal, porque si pasan 2 o 3 años y el progenitor o la progenitora no ve a los hijos, está sancionado porque no se puede demorar tanto. Y se suman dos principios, uno cierto y practicable, que no se practica, que es la economía procesal. Quiere decir que hay que ser rápido. Y este principio, con lo que está pasando, aparece uno nuevo, que es de la comodidad procesal, en la medida que el derecho civil espera el derecho penal. Y no tiene que esperar, tiene que actuar, tiene que resolver, tiene que recibir cooperación y otorgar cooperación a los otros fueros. Pero acá hay que pisar el acelerador del derecho procesal, que tenemos el vehículo adecuado, las leyes están, hay que aplicarlas y si tenemos dificultades, superar esas dificultades. La segunda acción que me permito poner en consideración es la acción declarativa autosatisfactiva de inocencia presunta. ¿Qué quiere decir esto al decir presunta? Bueno, que no tenemos una sentencia, un fallo, una resolución judicial. Tenemos el tiempo transcurrido que tiene que jugar a favor de aquel que está perjudicado. Y acá, además del denunciado, está perjudicada toda la familia. Y siempre hay un menor o varios menores como los mayores sacrificados. Entonces, pasado un tiempo prudencial, hay que exigir en el derecho civil
que se termine con esa acción precautoria porque ya pasó el tiempo de la precaución y si en el derecho civil no encontraron el delito y en el derecho penal siguen investigando, quiere decir que es difícil que encuentren un delito porque si no ya lo hubieran encontrado. Entonces, con esta acción exigimos en la misma violencia al juez, además de que desde el punto de vista de violencia cierre el trámite, continúe aplicando las costas al denunciante que no pudo probar su denuncia y al mismo tiempo que establezca el reinicio de la revinculación, que en un principio es a través de los que entienden en el tema y aconsejan las posibilidades de que las partes vayan tomando conciencia de la necesidad de volver a refaccionar los lazos familiares y unir padres e hijos, hagan el tratamiento previo para después entrar directamente en la revinculación. Entonces, esta acción autosatisfactiva de inocencia presunta llega a un objetivo similar al anterior con otros elementos, de ahí la diferencia. Bueno, y para terminar con este proyecto procesal tentativo de lograr recomposiciones, yo tendría que establecer, y todavía no lo he hecho, pero voy atrás de eso, de pedir un certificado a la justicia. ¿Y por qué un certificado? Y porque el certificado a que me refiero es un certificado de la inocencia probada. ¿Por qué? Porque ha habido publicidad en muchos casos, se lo ha condenado a la persona sin ningún tipo de fundamento, solamente porque era una gran noticia o por lo que traía mucha audiencia. Y después, cuando se terminó el caso y se descubrió la verdad y resulta que era el caso de que el inocente era el inculpado, nadie dice más nada. Entonces, es necesario que esa persona, al tener tanta publicidad en una situación que nunca reconoció y que no existió, se encuentra señalado por la familia, por los amigos, por la sociedad, por los compañeros de trabajo. Y no puede andar con todos los expedientes debajo del brazo caminando por la vida. Necesita un certificado que de alguna manera un juez diga que ese señor es inocente y que se le respeta su buen nombre y honor que nunca dejó de tenerlo. Y el ejemplo más práctico es que esa persona a lo mejor se quedó sin trabajo y al quedarse sin trabajo tiene que volver a insertarse en el mercado laboral. Y si hubo alguna publicidad de este tipo, lo primero que el posible empleador o el que le recibe la posibilidad de obtener un trabajo le va a hacer mención a este tema y de alguna forma tiene que demostrar que fue una situación que no hace a su acción y nunca cometió ningún delito. Y el certificado es el principio de esa demostración. Estos comentarios los puedo explicar en dos casos que tienen que ver con estas acciones. Un caso es el que está iniciado en la justicia civil, es de un ex entrenador del fútbol femenino que fue denunciado en forma anónima. Esa denuncia terminó en la Federación del Fútbol Argentino, en la FIFA, y después de una investigación de casi un año, el organismo determinó que no había encontrado ningún delito. Entonces, ante la inexistencia del delito, lo absolvió y esta persona había tenido una publicidad tremenda de esa situación que no fue cierta y realmente para reintegrarse en la esfera laboral tenía que probar, incluso de alguna forma, que ese sobreseimiento, no, que no es tal, sino esa absolución que le dio el organismo internacional y que está firme, tenía valorizaciones en todo el mundo
Y como acá no había tenido ninguna denuncia, la mejor forma de lograr ponerlo, por lo menos desde el punto de vista legal, y tender a que públicamente también así ocurriera, tener una acción inaudita aparte que sea autosuficiente de inocencia probada. Otro de los casos tiene que ver con la segunda acción, en donde un juzgado de familia el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, ante la demora de más de 3 años de la causa penal y cuando se intentó desarrollar juicio, no supieron o no pudieron establecer si era inocente o si era culpable, y se decidió seguir investigando. Ante esas circunstancias y las protestas de mi parte y los fundamentos de los que estoy hablando, se le explicó al juez que recibió humanamente la situación y ordenó el paso previo a la revinculación. ¿Por qué? Y porque los tiempos, es como decíamos antes, pasaron tantos tiempos que si no encontraron la denuncia es porque no la había y tampoco la van a encontrar. Pero es una forma de pensar en los tiempos, en la familia y especialmente en los niños que estuvieron 3 o 4 años sin padre. Bueno, más o menos creo que la idea es colaborar en esta jornada tan interesante, tan importante, y tratar de que los abogados pongamos fuerza en intentar las medidas que sean necesarias para cortar los tiempos, la justicia nos acompañe y todos aquellos que intervienen hagan todo lo posible por estar en esta situación de lograr que el inocente sea declarado como tal y el que cometió alguna falla haga los ejercicios y los estudios necesarios para recuperarse, porque los niños siempre deben tener papá y mamá. Solamente me queda decirles, después de lo expresado, que esta forma de tratar los temas con la amplitud y la amplitud territorial que implica tantos países escuchando y viviendo estas circunstancias, que no son solamente de la Argentina, sino que está pasando en muchos lugares del mundo, tengan la posibilidad de profundizar el tema y que esto dé lugar a alguna convención internacional en donde cada uno traiga su propuesta con el objetivo de resolver los problemas de la familia y al mismo tiempo pueda salir una convención que colabore en la justicia de todos los estados y determine que las posibilidades son reales de acortar los plazos, de resolver los temas y cuando no los podemos resolver, que se traten y vayamos en el camino positivo y fundamentado en que el derecho de familia no es un derecho para litigar, es un derecho para conciliar, porque están los sentimientos en el medio y deben preservarse así desde el punto de vista de cada uno de los integrantes y de la familia en general. Les agradezco mucho la atención y ojalá podamos hacer todo lo que debemos en bien del derecho y la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Melloni Anzoátegui. Muchas gracias por su presentación. Y continuando con este panel de perspectivas desde el Fuero Civil, vamos a presentar ahora al